Muchas gracias, de nada. Va a ser, bueno, encantado, buenas tardes. Es la primera vez en mi vida que voy a repetir una conferencia, porque esta la di exactamente igual el año pasado y yo me negaba, pero Julia, que es muy pesada, pues dijo que y tiene tanta influencia, pues que no quedaba más remedio que yo contara parte de mi vida. Efectivamente, como dice Julia, pues yo he tenido una vida llena de fracasos y de éxitos, muchos fracasos que he superado y éxitos poquitos, pero que he ido avanzando poco a poco. He tenido la suerte de vivir toda la evolución de la cocina española, como ha dicho Julia, y he ejercido la crítica del diario El País durante 35 años y os voy a contar un poquillo cómo empezó la historia. Yo quería ser arquitecto. Mi ilusión en la vida es ser arquitecto y diseñar edificios. Es lo que más ilusión me hace. Entonces, estudié selectivo, llegué a iniciación, pasaba todos los exámenes y me suspendían en el dibujo. El dibujo ahora se hace con ordenador, pero entonces era a mano. Y hacer algo a mano, soy muy malo dibujando, soy pésimo. Entonces me suspendían. Entonces, como fue mi primer gran fracaso profesional, ¿qué iba a hacer con mi vida? Y entonces estudié ciencias económicas. Estudié economía, que es una carrera humanística y al mismo tiempo de tipo matemático. Y pasé y me licencié y empecé a trabajar en una agencia de publicidad y en una editorial. ¿Qué sucedió? Que me aburría profundamente. No me gustaba nada de lo que estaba haciendo, ni estaba aplicando lo que yo sabía, ni tenía nada que me motivara. Bueno, yo soy la mitad de mi familia, una parte de mi familia es de origen vasco. Entonces yo soy madrileño, nací en Madrid, pero estoy repartido por toda España como tantos españoles. Mi padre era de Almería, una parte de mi familia es asturiana, otra es vasca. Mi abuelo era José Garay, era músico, fundador de la Banda Municipal de Madrid y autor del pasodoble España Cañí. Bueno, historias de estas puedo contar muchísimas. Y entonces yo monto en Madrid, en donde yo vivía, una sociedad gastronómica que se llamaba El Cocinero Feliz, que se llama así, donde cocinábamos de manera aficionada, como se hace en el País Vasco, en los chocos y en las sociedades gastronómicas. Y cocinábamos pues un montón de amigos. Un día se pasó por allí Paco López Canís, que era el director de la revista Club de Gourmets, y yo acababa de llegar del Rocío, de la romería del Rocío, y le conté fascinado el tema de la cocina, de la gastronomía a caballo, el respeto que se siente en Andalucía cuando un caballero llega montado en un caballo, que no es lo mismo que ir a pie. Entonces dice, ¿por qué no escribes un artículo en la revista? Le gustó y empecé a escribir en la revista Club de Gourmets. Vale. Cuando llevaba escritos tres libros, el primero fue Comer en Andalucía, la gente pensaba que yo era andaluz y no lo soy. El segundo, Manual del Pescado, y el tercero fue Pícaros, ollas, inquisidores y monjes, que era un libro sobre el siglo de oro, que me fascina, el siglo XVI y todo lo que sucedió. Bueno, y cuando escribo este libro, 2 años de trabajo, renuncia a mi veraneo, este libro de Argos Vergara, pues renuncio a un verano tal para poder trabajar en ello, que tiene una labor de investigación enorme, y entonces yo estaba convencido de que me iban a dar el Premio Nacional de Gastronomía. Joder, porque es que tiene una investigación tremenda y eso es un libro que está contado, pero de verdad, con un rigor impresionante. Pues no me lo dieron. O sea que, y aquello de verdad me dolió en el alma. Era mi segundo gran fracaso. El primero había sido mi profesión, que no ejercía, y el segundo era el trabajo, el haber escrito un libro que no me reconocían los méritos. Luego me enteré que en los jurados siempre pasan cosas, hay envidias cruzadas, esto os pasará muchísimas veces, pero bueno, había que admitirlo. Entonces, siempre os va a pasar en la vida que cada vez que se cierra una ventana, se abre una puerta. No os acordaros de eso. Se cierra una ventana, pero hay que seguir adelante. Siempre se abre una puerta. El entusiasmo no lo podéis dejar. Publiqué este libro en el año 1985
Y en el 1986 me llaman del diario El País para que me ocupe de la crítica gastronómica. Joder, aquello me sorprendía. El País tiraba 1 millón de ejemplares, 1.200.000 en el suplemento de los domingos, que era donde yo escribía. Cualquier cosa que yo decía tenía una repercusión, pero brutal. O sea, para bien o para mal, era una cosa desmesurada. Entonces, bueno, asumí el reto y lo sobreviví a aquel reto y lo hice bien porque aguanté 35 años, que no es nada fácil en un periódico como ese. Entonces, en el año 1989 se barruntaban grandes cambios en España, desde un punto de vista gastronómico. Pero había algo importante y era, que habéis oído hablar, la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entonces, en aquel momento, yo recibo una llamada de la Sociedad para las Exposiciones Universales y me dice, queremos que te encargues del pabellón agroalimentario de la Expo 92. Entonces, aquello era tremendo, un reto tremendo, faltaban 3 años y yo tenía que asumir el riesgo. Yo no podía hacerlo solo. Entonces llamé a 2 amigos, a Enrique Canut y a otro, que era el director de la revista Restauradores. No me acuerdo. Juan Manuel Ibáñez. Y creamos una sociedad que se llamaba CCI, no sé cuánto, un rollo. Y nos dimos la vuelta al mundo, visitando, fuimos a Orlando, estuvimos en todas las exposiciones, en todos los museos habidos y por haber, y al final diseñamos un pabellón que era precioso, pero absolutamente precioso, que empezaba con una gigantesca bola, la bola del mundo, y donde había un contador que hacía un momento, ¡pum!, golpes, para demostrar cómo la humanidad está creciendo a un ritmo desmesurado y vamos, seguimos creciendo, están naciendo 30 personas, 500 personas, en un segundo nacen 500 personas. ¿Cómo vamos a alimentar a todos ellos? Bueno, pues hicimos se llamaba la exposición La Tierra, nuestra despensa. Precioso, pero precioso. ¿Qué sucedió? Había que financiar aquel pabellón, porque entonces aquello costaba muchísimo dinero. Todo se medía, el comisario de la exposición era Jacinto Pellón. Jacinto Pellón era el comisario y cada 1.000 millones de pesetas, hablo en pesetas, que era lo de entonces, cada 1.000 millones de pesetas se llamaba un pellón. Bueno, 1.000 millones de pesetas son 6.250 euros, que es una basura hoy, al día de hoy. Para un grandísimo edificio, 6.000 euros no es nada. 6 millones, pero 6 millones no es nada, absolutamente nada. Bueno, pues el pabellón valía 5 pellones. Reunimos a Bimbo, a Colacao, a Nutrespa, o sea, todas las empresas del sector y estaban dispuestas a poner dinero. Cuando ya teníamos todo, el pabellón, el diseño y el dinero, entonces recibo una llamada de la Expo Universal y me dice, querido, lo siento, pero vuestro pabellón, la Expo de Sevilla no va a tener un pabellón agroalimentario. Eso es posible. En un país como el nuestro, que vive de la alimentación, tiene un papel importantísimo, como os contó ayer José Miguel Herrero, el director de Política Alimentaria, y de Alimentos de España, pues, ¿qué había sucedido? Que las grandes empresas contaminantes, o sea, todas las empresas contaminantes, Cepsa, Repsol y compañía, habían preparado un pabellón de la energía que acabó con el nuestro. Aquello fue otro tremendo fracaso profesional que nos costó muchísimo trabajo, mucho asumirlo, porque nos habíamos volcado y habíamos puesto todo el empeño del mundo. Bueno, pero nada, la vida seguía. Entonces, en el año 2002, ya llegamos a 2002, había en España una efervescencia gastronómica importantísima porque Ferran Adrià había tirado abajo la puerta de los franceses en el año 95. Estaba haciendo cosas increíbles y todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en España. Y en el año 2002 yo me acerco al Bulli, a Cala Montjuïc, donde estaba Ferran Adrià, y le digo, Ferran, tenemos que montar voy a montar un congreso, porque hace falta un congreso. Respuesta de Ferran, ni se te ocurra, porque ya existe lo mejor de la gastronomía, que está en San Sebastián, que ahora se llama San Sebastián Gastronómica, pero entonces era lo mejor de la gastronomía. Y ya existe esa, hay otro, el Foro de Vic, y no tiene ningún sentido, ¿vale?
seguimos cenando y cuando llega el momento final se presenta con un papelito mal escrito y me da, llama a estos dos. Si vienen, tienes el congreso hecho. Me encuentro ahí, Charlie Trotter de Chicago y Tetsuya Wakuda de Sydney. Llámales en mi nombre. Le pusimos un email y nos fuimos de vacaciones. Y cuando volvemos nos encontramos que los dos habían respondido que venían, pero venían a algo que no existía y que no sabíamos lo que iba a ser, porque no teníamos ni idea de lo que íbamos a montar. Entonces, en 2 meses y medio montamos contra viento y marea, sin ayuda de nadie, digo, porque ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la comunidad, nadie nos puso ni un céntimo por arrancar en aquel momento y montamos el primer congreso, que es Madrid Fusión, en el que nos atrevimos a invitar a los fundadores de la Nouvelle Cuisine, a Pierre Gagnaire, Michel Gagnaire, Pierre Troagot y Alain Ducasse, y vinieron. Y entonces aquella fotografía dio la vuelta al mundo y el alcalde de Madrid, que era Álvarez del Manzano, se marchó a otro sitio a inaugurar otro centro o lo que fuera, y aquella foto que dio la vuelta al mundo no estuvo presente ni siquiera el alcalde de Madrid, para que veáis el poco caso que nos hacían en aquel momento. Bueno, y fue el momento en que creamos el año 2003 y entonces aparecen las portadas del New York Times y luego después de Time de Le Monde, hablando de Ferran Adrià. Empezaron a llegar gente de todas partes al Congreso, cada vez que nosotros llamamos abríamos la puerta, pero seguíamos sin dinero. Y yo le decía a mis socios, porque yo no lo monté solo, sino con un grupo de socios, tenemos 1.300.000 probabilidades de euros de ir a la cárcel, porque si no reunimos el dinero suficiente, no tenemos todas las posibilidades de fracasar completamente. Bueno, tuvimos muchísimos enemigos que nos criticaron por 1000 motivos, hubo envidias de todo tipo y convertimos Madrid Fusión en algo muy importante, dejándonos la vida en el empeño. Como tantas cosas, ¿no? Pues es que no, pues luego el Congreso siguió avanzando y lo convertimos en lo que luego ha sido. Hemos hecho famosos a muchísimos cocineros, hemos sido pioneros en el descubrimiento de gente desconocida, de talento joven. Talento joven, claro, yo todos los años tengo un premio que se llama el Cocinero Revelación. Cocinero Revelación, que yo viajo, Julia me acompaña, viajamos por España y descubrimos cocineros jóvenes que tienen talento. Los nominamos y de ahí sale un ganador. Pero ese ganador no es cualquiera. David Muñoz, en su momento, el famoso David Muñoz, fue un cocinero Revelación. Igual que Rodrigo de la Calle, Ricard Camarena, bueno, Ahí está. Los Cañitas Maite, los famosos Cañitas Maite, que es uno de los que se hicieron Revelación, claro, pues poníamos el dedo ahí y los hacíamos famosos. Bueno, entonces, yo lo que os quiero decir es que nada de cuanto vayáis a hacer en la vida se consigue sin esfuerzo. Es imposible. Es decir, hay una tendencia a la sociedad del ocio. Europa es un continente cansado. El premio Príncipe de Asturias, el coreano, el filósofo este que acaban de darle, no me acuerdo nunca del nombre, es impronunciable. Habla de la sociedad cansada. Bueno, tiempo de ocio está muy bien, pero ¿para qué? Yo llevo 40 años de vacaciones, yo no sé, 45 o 50, de vacaciones trabajando 10 horas diarias, porque me divierto con lo que hago. Afortunadamente estoy de vacaciones permanentes, pero eso es una suerte porque eso es lo que tenéis que hacer. Tiempo libre, ¿para qué? Si no lo aplicas no te sirve para nada, es vacío todo, te deja un vacío mental y de todo tipo. O sea que tengo 2 cosas clarísimas y que os transmito a vosotros. Al lado de una cosa buena, siempre hay una cosa mala. Siempre. Pensadlo bien y pensad en una cosa buena. Y detrás de un fracaso llega el éxito. Pero, claro, como decía Picasso, cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando. Es importantísimo. La inspiración aparece, el éxito aparece, pero que te encuentre trabajando. Yo creo que lo tenéis todo en vuestras manos. No sois conscientes de la importancia de este foro que está aquí, que habéis estado en comunicación con gente dinámica que os está transmitiendo los valores de muchas cosas. Y yo creo que teníais que aprovecharlo. Yo creo que tenéis todo por hacer y el futuro es el vuestro.
pero solo los que luchan por algo llegan lejos. Así que ya está, gracias.